Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de miércoles 3 de julio de 2024. Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias magistrales, innovación educativa y excelencia académica en el marco de las jornadas académicas 2024, organizadas por la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico. El día de hoy tenemos la conferencia Neurodiversidades en el aula a cargo de la maestra Cintia Raquel García Escárpita Ferrer y la doctora Norma Angélica Moy López. Les saluda Juan Carlos Mesa Romero y tendré el gusto de acompañarlos en la moderación. Agradecemos la participación de docentes del nivel medio superior, superior y posgrado. Y antes de dar inicio con la conferencia, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para que esta experiencia sea más enriquecedora para todas y para todos. Les solicito amablemente que mantengan su micrófono en silencio, que la comunicación sea a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom. Cualquier pregunta, comentario o duda que tengan, deberán externarla en esta sección. Les pido también mantener en vista del hablante su sesión para poder mejorar su experiencia en la charla. La duración de la conferencia es de 1 hora y las conferencistas van a desarrollar el tema durante los próximos 45 minutos. En el espacio de preguntas y respuestas, retomaré las 5 preguntas más frecuentes que aparezcan en el chat. Si hay algún problema técnico, deberán dirigir su duda o su pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. También, en caso de que tengamos algún apagón en el sistema o de que se nos vaya la señal de internet, les pido volver a conectarse lo más pronto posible para continuar con la conferencia. La conferencia de hoy se titula Neurodiversidades en el aula y voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de nuestras conferencistas. La doctora Norma Angélica Moy López actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo. Fue coordinadora de la maestría en Psicología Aplicada y directora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Su formación profesional es de química farmacéutica bióloga con maestría en ciencias fisiológicas y especialidad en farmacología, ambos programas de la Universidad de Colima. Es doctora en ciencias biomédicas con orientación en neurociencias por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el reconocimiento del SNI nivel 1 y el perfil PRODEP en grado preferente. Es miembro de la Sociedad de Neurociencias y su línea de investigación está centrada en la neurobiología del desarrollo. Ha sido revisora de artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y ha publicado en revistas con factor de impacto citadas en Scopus. También ha escrito capítulos de libro para editoriales nacionales e internacionales y evaluado proyectos de investigación del CONACYT. Ha dirigido tesis de posgrado y de pregrado en diferentes programas educativos. Actualmente funge como coordinadora del Comité Estatal de Mejora Continua Integral de la Educación Superior Colima, el cual forma parte del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CEAES. Por su parte, la maestra Cintia Raquel García Escárpita Ferrer es licenciada en Psicología por la Universidad de Colima. Es maestra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la UAP, doctorante en Ciencias Médicas por la Universidad de Colima. Es directora de la clínica Neurointegra Colima. Es neuropsicóloga clínica dentro de esta institución privada. Y también coordina el proyecto en construcción para la atención a la neurodiversidad dentro de la Universidad de Colima. Sin más preámbulo, damos inicio con la conferencia. Muy buenos días, tengan todos y todas. Me presento, mi nombre es Norma Angélica Moy y junto con la maestra Cintia García Escárpita estaremos presentando el tema relacionado con neurodiversidades en el aula. Muchos de los que están aquí presentes anteriormente ya han participado en este tipo de charlas y se han identificado algunas situaciones que es apremiante seguir trabajando y seguir fomentando dentro de la universidad. Hablar de neurodiversidad nos lleva de manera inherente a hablar de otros temas relacionados con la misma. Estos temas son inclusión, equidad y diversidad. Cuando me invitaron a dar esta charla, comentaba la doctora Marta Chávez que era importante saber si lo que vamos a hacer y lo que se está haciendo en la universidad estaba alineado a las leyes de educación, de educación y de educación superior,
y si también estaba en el marco de lo que son los sistemas de evaluación y acreditación de la educación superior. Y para ello, lo que voy a hacer es desglosar a grosso modo algunas de las leyes generales de educación, tomando en cuenta de que estamos en esta sesión universitarios, tanto de nivel medio superior, superior y posgrado. Por lo tanto, tendríamos que hablar de dos leyes en específico. Esas dos leyes en específico tienen que ver la Ley General de Educación. Esta Ley General de Educación, su última reforma fue publicada el 1 de abril del 2024. En sus artículos 1, 2 y 6, esta ley nos dice que se debe garantizar el derecho a la educación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes que tengan que cursar la educación de tipo preescolar, primaria, secundaria y media superior. Todo esto en el marco del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es un derecho y es tanto para preescolar hasta medio superior. Específicamente, en el marco de la Ley General de Educación tenemos el artículo 7. El artículo 7 nos dice que además de ser obligatoria esta educación, debe ser universal, es decir, que todos tendríamos derecho a este tipo de educación. Y en su elemento o su apartado 2 nos habla de que debe de ser inclusiva. Inclusiva en el sentido de que debemos eliminar toda forma de discriminación y exclusión, construyendo espacios en donde se eliminen las barreras de aprendizaje y se fomente la participación de todo el estudiantado. Como ustedes pueden ver, ya desde la Ley General de Educación ya nos dan pautas de qué y cómo tendríamos que llevar a cabo estas acciones y funciones. Otro de los elementos que también es clave es que todos los que estamos involucrados en el proceso educativo deberíamos tener habilidades y tener herramientas para atender capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje del estudiantado. Aunado a ello, también nos dice que para eliminar esas barreras de aprendizaje es importante adoptar medidas a favor de que se tenga una mayor accesibilidad y realizar ajustes razonables cuando sea requerido. Este término quiero que se lo guarden muy bien porque lo vamos a ir describiendo durante toda la charla a qué nos referimos con ajustes razonables. Aunado a tal anterior, pues también como institución deberemos de proveer recursos pedagógicos y materiales necesarios para fomentar servicios educativos y a su vez para estos niveles se establece que debe de haber disponible un apartado de educación especial para atender casos muy específicos y en donde debería de estar la toma de decisiones de manera integrada. Esta toma de decisiones de manera integrada es involucrando al educando, a padres o madres de familia o tutores o tutoras, personal docente y en caso de que se presente una condición específica de salud, también involucrar al personal que está atendiendo esta situación de salud para saber qué ajustes se deben de realizar para este tipo de personas. Como ustedes pueden ver, esta es la Ley General de Educación, pero también tenemos una Ley General de Educación Superior. Esta Ley General de Educación Superior es muy similar a lo que les acabo de comentar, pero ya tiene algunos puntos que hay que precisar. Esta fue publicada el 20 de abril del año 2021. El artículo 1 nos dice que obviamente este tipo de educación debe de ser también de manera obligatoria, pero nos dice que este tipo de educación debe de estar, su aplicación va a corresponder no solamente al ámbito federal, sino también a las entidades federativas, a los municipios y a las autoridades de las instituciones de educación superior para la toma de decisiones y la aplicación de la misma. Esto es muy importante ya que hay mucha diversidad en lo que tenemos como oferta de educación superior. Aunado al anterior, también nos dice que lo que se busca es el bienestar integral de las personas y por ello la Ley General de Educación Superior nos dice qué niveles están incluidos dentro de ella, que sería técnico superior universitario, profesional asociado o sus equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.
entendiendo también que debe de estar incluida la educación universitaria, tecnológica, normal y de formación docente. En esto sí quiero hacer hincapié porque anteriormente manejábamos educación superior, licenciaturas, técnicos asociados, profesionales y posgrado. Ahora no, la ley general nos dice que están incluidos todos estos niveles dentro de este apartado. Específicamente hablando del artículo 5 de la Ley General de Educación Superior, nos dice que la cobertura de la educación superior debe de ser con equidad y excelencia. En uno de sus primeros apartados dice que se debe de reconocer la diversidad y que para reconocer esta diversidad es necesario que todos y todas los involucrados en los procesos educativos tengamos conocimiento de cómo hacer ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Los ajustes razonables son modificaciones y adaptaciones necesarias cuando se dé una situación o un caso específico, sin que esto involucre sobrecarga o un aumento de las actividades o un aumento de situaciones que haga que la persona se sienta saturada por ello. Obviamente todo esto debe de ser en igualdad de condiciones, respetando los derechos humanos y libertades fundamentales. Cuando me refiero o nos referimos a ajustes razonables, es que el estudiante ya llegó a la educación media superior, llegó a la educación superior y llegó a la educación de posgrado. Hizo un proceso de admisión, está dentro del ámbito universitario porque pasó todos los elementos para poder llegar a este tipo de educación. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo le vamos a dar esas herramientas para que siga desarrollándose en estos niveles. Aunado a esto, también nos dice que debe de haber un respeto irrestricto a la dignidad de las personas, que la sociedad debe de ser justa e incluyente y que este tipo de educación debe de favorecer o fortalecer a poblaciones vulnerables, también en el reconocimiento de su diversidad. Con estos elementos podemos nosotros identificar que ya desde la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior nos están dando pautas de lo que deberíamos de estar trabajando como institución y como docentes para promover la inclusión, la equidad y la diversidad. Aunado a lo anterior, en el sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, que es el CAES, ya también nos dan pauta de qué se va a considerar para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, nos dice, va a haber 7 criterios. Estos 7 criterios tienen que ver con el compromiso con la responsabilidad social, la equidad social, la inclusión, vanguardia, excelencia, innovación social e interculturalidad. Y de estos nos dice que todos ellos deben de impactar entre sí, debe de haber transversalidad entre estos criterios, pero también debe de fortalecer y verse claro en diferentes ámbitos. Por ejemplo, debe de estar presente en nuestra formación profesional de los estudiantes, considerando todo un desarrollo integral, debe de estar presente en la profesionalización de la docencia, debe de estar en los programas educativos tanto de técnico, licenciatura y posgrado, debe de permear en todas las instituciones de educación superior y debe de ser pauta para generar en los sistemas estatales políticas que puedan atender a todos estos elementos. Como ustedes pueden ver, pues esto es algo que ya nos proponen, que ya nos dicen que va a ser lo que nos va a estar rigiendo a todas las instituciones de educación superior en los siguientes años. Por lo tanto, ¿a qué le llama el CAES? Equidad social, inclusión específicamente. El CAES marca como equidad social a lo que está relacionado con la aplicación de derechos humanos y obligaciones de las personas, considerando su diversidad. Y esta diversidad la maneja en términos de género, identidad sexual, edad, discapacidad, alta capacidad, origen étnico, condición socioeconómica o social. Entonces, si ustedes pueden ver, todo está ligado. La equidad social, entonces, debe de estar integrada a la inclusión.
entendiendo la inclusión en la educación superior como asumir esos derechos humanos como principio clave de la institución, de tal forma que ninguna persona sea excluida de la educación superior por los motivos que acabamos de mencionar en el apartado de equidad social. ¿Cuáles son los elementos que se han identificado que pueden llevar a una exclusión a nivel universitario? Algunos tipos de discapacidades, algunos tipos de trastornos asociados a diferentes elementos. Por ejemplo, barreras motoras, es decir, que la persona tenga alguna discapacidad motora y que eso limite su acceso a la universidad. Barreras visuales, barreras auditivas, también barreras cognitivas, de género, por pertenecer a un pueblo indígena, migrantes o la misma sociedad condiciona la parte económica. Estos son solo algunos de los elementos que se han identificado que pueden llevarnos a tener esta situación de exclusión. Por lo tanto, ya cuando hablamos específicamente, ya definimos el término de equidad social, ya definimos lo que es inclusión y ahora vamos al término de diversidad. ¿Qué vamos a estar considerando entonces como diversidad? La diversidad es la inclusión de individuos con características que los hacen diferentes a otros. ¿Quiénes somos diversos? Todos, porque todos somos diferentes entre sí y todos hemos construido nuestra forma de ser diferente entre sí. Pero estas diversidades no solamente se ven en un solo rubro. Podemos tener la diversidad demográfica que está asociada a raza, sexo, género, orientación sexual, afiliación religiosa y demás. También podemos tener la diversidad experiencial que está relacionada con las experiencias de vida que modifican la toma de decisiones de todos nosotros. Pero también tenemos una muy importante que es la diversidad cognitiva. Esta diversidad cognitiva es cómo la gente piensa, construye y soluciona problemas o situaciones mediante el uso de sus habilidades cognitivas. Por lo tanto, cuando hablamos de neurodiversidad, entonces estamos hablando de cómo este sistema, que es una representación de cómo el cerebro se va construyendo en diferentes fases del desarrollo, cómo este sistema, por alguna situación, factor que puede ser epigenético o genético, cuando hablo de epigenético es que no viene en nuestros genes, sino que se forma por el ambiente, alguna condición del ambiente, o genético que sí viene en nuestros genes y que puede ser heredado. Entonces, que algo pasó durante este neurodesarrollo que hizo que se hubiera una disrupción en esa formación para que nuestro procesamiento y nuestra estructura y nuestra forma de construir sea totalmente diferente. Es ahí donde yo digo, cada uno de nuestros cerebros, y no lo digo yo, lo dicen muchos otros, cada uno de nuestros cerebros es como nuestra huella digital. Son irrepetibles, son únicos y nos construyen y nos hacen diferentes entre cada uno de nosotros. Por lo tanto, el término de neurodiversidad como tal lo vamos a definir como un concepto que se refiere a diferencias en las funciones cerebrales y del comportamiento de un individuo. Es una variación normal en todos los seres humanos. Ojo, normal en todos los seres humanos, porque todos nuestros cerebros son diferentes y todos construimos de manera diferente. Por lo tanto, hablar de neurodiversidad, esto representa una forma de entender algunas diversidades y algunos elementos o algunos activistas de discapacidad se han apoyado mucho en este tipo de concepto para decir, bueno, es un cambio, pero este cambio no me imposibilita, sino que hace que tenga otro tipo de posibilidades. Ahora, ¿con qué se ha relacionado más las neurodiversidades? Las neurodiversidades se han relacionado con algunos trastornos denominados del neurodesarrollo. Nada más como dato específico, en el 2022 el INEGI en su censo anual nos decía que había más de 723,000 personas neurodiversas. Con estos elementos, ahora sí, si hablamos de trastornos del neurodesarrollo, algunos de los que más frecuentemente se presentan
en el ámbito de la educación superior es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, trastornos de comunicación, trastornos motores y trastornos de aprendizaje. ¿Hay más? Sí, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, tendríamos que identificar cuáles son los que más se presentan en nuestro contexto educativo para que podamos o tengamos las herramientas necesarias para poder trabajar bajo estas situaciones. Sin embargo, esto no viene nada más con el trastorno, con la situación o con la neurodiversidad en específico. Este tipo de situaciones pueden afectar diferentes esferas y estas esferas pueden ser emocionales, conductuales, sociales, influir en su forma de aprendizaje, en cómo se comunica, en la parte motor y su salud física. Por lo tanto, es muy importante considerar que todos, todos los seres humanos, aparte de lo que somos, tenemos una carga que puede verse modificada por factores que alteren estos procesos. Como les decía, si nos pusiéramos como profesores a ser especialistas de cada uno de estos procesos, no acabaríamos de capacitarnos y nos tendríamos que especializar en cada uno de estos elementos. Nada más, esto es un ejemplo de lo que marca el DSM-5 de algunos tipos de trastornos o situaciones que están asociadas a las neurodiversidades. Algunos de los que nosotros podemos reconocer rápidamente es el trastorno del lenguaje, la parte de discalculia para las ingenierías, que esto es algo como que muy importante, algunos elementos como el TDAH, el TEA. Sin embargo, trabajar con todos ellos como docentes implica retos, pero también implica habilidades diferenciales, aunado a que, como ahorita lo van a ver con la maestra Cintia, no son iguales todos los casos. Cuando hablo de TDAH, una persona con TDAH, son todos los casos diferenciales. Por lo tanto, no puedo tener una receta única para atender a todas las personas que tengan este tipo de situación. Entonces, hay un espectro y ese espectro es lo que me lleva a decir cómo trabajar en unos casos y cómo trabajar en otros. Siguiendo con esto, la Secretaría de Economía hizo un análisis de cuáles son las situaciones que se presentan en la vida cotidiana en el estado de Colima que pueden estar afectando este tipo de inclusión educativa. Y tenemos que la primera que se maneja y la que más alta frecuencia tiene es la discapacidad física, después tenemos la discapacidad visual, discapacidad auditiva y discapacidad para recordar. Ojo, estamos hablando de aproximadamente 1,700 personas que ya están identificadas desde la Secretaría de Economía con este tipo de problemas para poder tener recuerdos y tener que tenerlos presentes para realizar alguna función. Discapacidad motriz y discapacidad para comunicarse. Algo de lo que se platicaba con las autoridades cuando ponían este tipo de elementos es que no necesariamente era discapacidad, podría ser algún problema de aprendizaje, podría ser algún trastorno que limitara esos elementos, sin embargo, dentro de su cuestionario lo manejan como discapacidad, que es donde tendríamos que poner atención. Bueno, todo esto que les acabo de comentar es lo que nos marca la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior y cómo nosotros tendríamos que estar alineados para poder trabajar en estos temas. Y en estos temas hablo de inclusión, equidad y dentro de la inclusión tendríamos que hablar de la diversidad y neurodiversidades. Ahora sí, para ya hablar un poco más de cuáles son las neurodiversidades que se presentan más frecuentemente en el ámbito universitario, voy a dar la palabra a la maestra Cintia García Escárpita. Muchas gracias, Norma. Buenos días a todos, a todas. Veo varias caras conocidas, entonces me da gusto que sigamos en este proceso de formación. Hay a lo mejor algunos que ya están mucho más empapados en este tema, y otros no tanto. La charla de hoy es corta, entonces vamos a tratar de ser como
muy puntuales en esta pincelada que queremos recordar, ¿no? Como decía la doctora Norma, una de las neurodivergencias con mayor incidencia dentro de la universidad a lo largo de nivel medio, superior y posgrado es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ya sabemos que este trastorno es neurobiológico, que no se cura y que va a ir cambiando a lo largo del tiempo y que hay distintos subtipos y que estos subtipos únicamente nos sirven como para englobar la sintomatología que está más activa en el presente, ¿no? Entonces tenemos las personas que tienen un funcionamiento más inatento, los que tienen uno más hiperactivo y los que tienen uno combinado. También es importante saber que estos síntomas sí o sí tienen que interferir con el funcionamiento social, académico o laboral y reducir esta calidad en el desempeño y deben de estar presentes desde antes de los 12 años. Entonces, aquí es importante saber que muchos chicos llegan a nosotros tal vez sin un diagnóstico y es más difícil. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer desde el inicio una historia del desarrollo. Pero ojo, eso no nos toca dentro de la universidad, ¿ok? Eso es algo que toca por fuera. Dentro de la universidad sí debemos de saber que estos chicos, ¿puedes poner la siguiente norma, por favor? Que estos chicos pueden llegar a presentar, si bien lo que le voy a presentar ahorita no son síntomas de libro, vaya, del DSM o de algún otro manual, son aspectos que estadísticamente se han venido observando a lo largo del tiempo, que en estas edades vamos a poder ver dificultades en las relaciones de pareja o amigos, decisiones más impulsivas, dificultades para la planeación y organización de las actividades. Vamos a ver constantes cambios de carrera y esto no quiere decir que no se van a haber ganado su lugar dentro de cada una de ellas. Posiblemente pueden haber hecho un excelente desempeño en el examen de admisión, pero conforme la demanda va aumentando, se les vuelve más complejo el hecho de poder mantener estas habilidades. Entonces, desertan y buscan algo que les brinde esta motivación inmediata de nuevo. También vamos a poder ver baja tolerancia a la frustración. De repente son alumnos retadores, hostiles, relajientos, más de lo normal en las edades, sobre todo de bachillerato. Aquí también es posible que veamos, hay casos donde cuentan con un coeficiente intelectual alto y esto también maquilla todos los síntomas, ¿no? Como les decía, puede ser que nos respondan absolutamente todo lo que les digamos en la clase, pero no estén prestando atención y estén platicando con alguien más y no entreguen absolutamente ningún trabajo. ¿Puedes poner la siguiente, Norma, por favor? También vamos a ver que en esta etapa ya más adulta, joven adulta, ya no van a ser los chicos que se salgan del salón o que estén moviéndose todo el tiempo, ya no van a tener un motor en el cuerpo, pero sí lo van a tener al momento de hablar, ¿no? Pueden decir comentarios inapropiados, muy directos, sin filtro alguno y estar interrumpiendo constantemente al profesor, al turno del otro compañero, etc. Sin embargo, todo esto también tiene su lado positivo. Un cerebro con déficit de atención también suele ser sumamente creativo y esto puede favorecer la innovación en todas las actividades escolares. Aquí es importante que nos sentemos a escuchar sus propuestas. Pueden tener estos momentos, sobre todo cuando están muy motivados, en donde tengan bastante energía. Entonces, aquí el reto como profesores es
encaminar este potencial, esos pequeños momentos, generar esa motivación. También pueden, en eso que les motiva, en eso que dominan, en eso que conocen, pueden tener un dominio absoluto, ¿no? Entonces van a poder saber todos los detalles o aprender todos los detalles nuevos. Entonces, dentro del aula, esos son los momentos o espacios en donde pueden abonar a nivel grupal, ya sea como de manera de que ellos brinden un mismo andamiaje a sus compañeros o darles esos momentos que sobresalgan. También, de nuevo, pueden estar escuchando a la par, si están motivados en el tema, pueden estar de repente dibujando y haciendo un dibujo padrísimo en lugar de tomar un apunte, pero todos se memorizaron, ¿no? Si están interesados en el tema, ¿va? Y cosas prolongadas no van a funcionar. Es decir, si nosotros dejamos una tarea al inicio de semestre para entregarse al final y si no damos el seguimiento adecuado, no va a funcionar. Entonces, a ellos es mejor dejarles cosas impactantes e importantes, pero bajo presión. ¿Por qué? Porque las van a sacar bien. ¿Sale? Así funciona. Otro de los más comunes es el trastorno del espectro autista y que aquí es importante destacar que por lo general los chicos que recibimos en el bachillerato todavía pueden tener mucha sintomatología poco compensada. Depende, cada uno es distinto, pero vamos a seguir viendo en el bachillerato una dificultad para poder tener comunicación e interacción social. Pero también vamos a ver, no solamente es la comunicación, no solamente es que tenga dificultades en la interacción social, también tiene que estar acompañado de patrones repetitivos y restringidos en la conducta. Esta inflexibilidad cognitiva, esta parte de que les cuesta adaptarse a los cambios, de que si nosotros decimos como profesores que las cosas van a ser de una manera y al final las hacemos de otra o somos impuntuales, etc., etc., no cualquier cosa que modifique su esquema les va a costar más trabajo. Esto lo vamos a ver a lo largo de universidad, posgrado, etc. Aquí también hay características en donde nos pueden, digo, en los casos de TEA es en donde podemos haber tenido mayor reto dentro del grupo. Si bien al igual que el TDAH tiene distintos niveles de gravedad, por así decirlo, a mí no me gusta clasificar, pero sí podemos decir que esto tiene que ver con su autonomía y su funcionalidad, ¿ok? Entonces, cuando ya están dentro de la universidad, si fueron aceptados dentro del proceso de admisión como todos los demás, es porque tienen esta capacidad intelectual de poder manejar ciertos conocimientos y cumplen con todos los estatutos. Sin embargo, al momento de estar dentro del aula, puede ser que no comprendan bien o no se den a expresar bien y tengan interpretaciones distintas a lo que el profesor está diciendo o el resto del grupo está diciendo, y entonces eso puede pues detonar el que no puedan hacer relaciones sociales con facilidad, el que no puedan llevar trabajos en equipo, el que prefieran, vaya, no tengan estas habilidades sociales también desarrolladas desde antes y ellos prefieran esta pasividad social. Ya les mencionaba la dificultad para la adaptación al cambio y también los intereses y motivaciones que son súper restringidas, ¿no? Entonces es un reto para el profesor saber cómo poder plantear o captar la atención de estos chicos. La ventaja es que son muy perseverantes, igual mientras estén motivados, al contrario, ellos nos van a terminar enseñando más que nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque su capacidad de memoria, de análisis de detalle, de imaginación, de creatividad, etcétera, es increíble, ¿no? Increíble. Entonces,
aquí tenemos que darnos este espacio para conocer al alumno y ver qué lo mueve, qué lo motiva. De repente pueden ser chicos súper obsesivos y perfeccionistas. Recuerdo un caso en donde entregaba antes de tiempo los trabajos y de repente hacía el resto de los compañeros lo entregaba el día que el profesor pedía o algunos pedían prórroga. Entonces este chico se frustraba demasiado porque él decía, yo lo entregué a tiempo, o sea, el maestro no puede dar más tiempo, ¿no? Y entonces imagínense cómo reaccionaba el resto del grupo. Esta parte obsesiva, cuadrada, perfeccionista, es algo que tenemos que saber cómo mediar y cómo trabajar de una manera muy visual y muy concreta si tenemos a alguien dentro del espectro, dentro del salón de clases, creando acuerdos desde un inicio. Y inclusive les podemos dar esta consigna de que ellos sean los supervisores de estos acuerdos, ¿no? Porque van a hacerlo de manera excelente. Y otro trastorno del neurodesarrollo con el que nos topamos mucho son los trastornos del aprendizaje. Y estos se pueden manifestar tanto en lectura, escritura y razonamiento matemático. Aquí son dificultades para percibir o procesar la información que están recibiendo de manera adecuada, dejando de lado que hayan tenido una buena instrucción dentro de la educación, ¿no? Ahora con la pandemia también hay muchos retos porque fueron 2 años de educación en línea, etcétera, y nos encontramos con desfases, pero en el caso de los trastornos específicos del aprendizaje, donde ya viene dislexia, discalculia, disgrafia, ¿le puedes dar a la siguiente norma, por favor? Es en donde ya realmente la persona no puede porque su cerebro no lo está procesando de manera adecuada. Y estas dificultades, por ejemplo, en la dislexia a nivel de lectura, se van arrastrando hasta la adultez, especialmente cuando no se tiene una intervención temprana. Entonces vamos a poder ver que el alumno va a tener dificultad para abstraer información de manera rápida, poder hacer resúmenes. Al escribir reportes o ensayos no va a poder hacerlo de manera clara y creativa sin haber cometido errores ortográficos. Si queremos saber, por ejemplo, aquí un tip es, si queremos saber todo lo que tienen en su mente, dejar que lo cuenten a su manera, ¿no? Porque la información está ahí, el punto es cómo la estructuro y cómo la expreso. Y bueno, esto de baja autoestima y pobre interés en los logros académicos ya en este nivel es algo que se da no solo en esta neurodivergencia, sino en todas las anteriores y todas las que nos podemos encontrar. Si de por sí la adolescencia es una etapa en donde muchos trastornos comórbidos se pueden empezar a presentar, es más común que lo veamos en casos donde no se atendió en una intervención temprana. Entonces son retos muy importantes a los que nos enfrentamos hablando de que lo primero que podemos ver es un chico ansioso, depresivo, con autolesiones, etcétera, pero hay algo más detrás de eso. Siguiente, por favor, Norma. Ahora, les voy a poner un caso para que se los voy a platicar y ahorita me dicen brevemente ustedes de qué piensan que es, ¿ok? Juan cursa cuarto semestre del bachillerato. A lo largo de los semestres anteriores, sus calificaciones oscilaron entre 7 y 9. La más alta fue artes. Socialmente se le llegó a ver únicamente con 1 o 2 amigos. No obstante, él prefería trabajar solo que en equipo. Cuando pasaba al frente a exponer, lo que los maestros podían ver era que se mostraba inseguro, le sudaban las manos y su discurso era poco fluido. A pesar de que él estudiaba mucho un día previo para poder exponer,
cuando los compañeros le hacían preguntas, a él le costaba trabajo poder responderlas, tenía todo en su mente, todas las respuestas, pero tardaba mucho en poder asociar los conceptos para poder, por ejemplo, sí, asociar ese concepto de la pregunta sobre lo que él tenía internamente para poder responder. En lo que respecta a tareas y proyectos, no siempre los entregaban tiempo, a pesar de que era uno de los pocos alumnos que llevaba una agenda visual tipo un planeador. ¿Por qué? Porque esto ya había sido una estrategia compensatoria que a estas alturas se la había desarrollado. Además, siempre llegaba tarde a la clase porque se perdía al momento de estar buscando los salones. Por más que pasó el semestre, se perdía. En cuestión de orientación espacial era algo complicado. Solía tomar pocos apuntes durante la clase no porque no quería, sí lo intentaba, pero iba muy lento al momento de escribir. A veces no arrancaba en tiempo las actividades porque no alcanzaba a escribir la instrucción completa que estaba dictando el profesor. Cuando los profesores llegaban a calificar sus trabajos, se encontraban lo siguiente. Escritura con múltiples errores ortográficos, no solo en inversión de letras espejo, P por Q, D por B, sino que también llegaba a omitir o añadir letras y palabras. Las tareas venían incompletas o con instrucciones invertidas, realizaba los pasos en desorden o los omitía. Si le hacían preguntas concretas de manera directa, sí tenía conocimiento. Y se fue a extraordinario de matemáticas, historia 2 y regularización de física. A ver, hasta aquí. ¿Alguien que pueda pensar de qué pueda tener Juan? Identificando. No sé si le pueda dar la palabra a Perly. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, por donde dice del problema del espejo P con Q, D por B, quiere decir algo de dislexia. Es lo que ahorita veo así de manera rápida. Muchas gracias, Perla. Norma, ¿puedes poner la siguiente, por favor? En efecto, estamos hablando de un caso de dislexia. Evidentemente, ni los orientadores, ni los profesores, ni la COAP, ni nadie dentro de la universidad, porque somos una institución educativa, vamos a decirle, Juan, tú tienes dislexia, ¿ok? Sin embargo, nosotros podemos saber identificar estas pequeñas dificultades que tiene y basar los ajustes razonables que queremos hacer a partir de estas dificultades que estamos encontrando desde la parte académica. Les voy a poner un ejemplo de lo que vieron los maestros. En la realidad, en la materia de historia, le dejaron una redacción escrita y Juan escribió esto. Si puedan, léanlo de manera independiente. Ok, si ustedes como profesores evaluaran a Juan, ¿qué pensarían? ¿Alguien que me diga qué pensaría al ver lo demorado? Sin saber lo que ya dijimos anteriormente y que estamos en esta conferencia. Solamente si un alumno les entrega eso, ¿qué pensarían de cuarto semestre de bachillerato? Ulises, ¿le pueden dar la palabra, por favor? Yo pensaría que el niño no pone atención a lo que está escribiendo, si no supiera todo lo anterior que ya mencionó. Ok, muchas gracias. Sí, adelante, participen. Yo pensaría que tiene faltas de ortografía. Yo pensaría que es un chico con un montón de faltas de ortografía, así sin considerar todo lo que ya ustedes mencionaron antes. Y posiblemente lo evaluaríamos a partir de eso, ¿no? A lo mejor no puso atención, no le dedicó tiempo al trabajo, no revisó lo que hizo, tiene muchas faltas de ortografía, le hace falta poder, pues eso, prestar más atención.
pero lo que Juan realmente pensó, quiso escribir y en su mente plasmó fue lo que está en azul. ¿Ok? A partir de esto, cambia algo su perspectiva. A lo mejor no vamos a saber que Juan tiene dislexia. Lo idóneo sería que sí, que desde que entra nos diga, ahí está Juan, que viene con este diagnóstico. A lo mejor sí nos vamos a topar con casos así y entonces ya vamos a poder identificar y saber más cosas, ¿no? Pero si no lo sabemos, podemos detenernos y preguntarle, Juan, platícame qué quisiste decir. Simplemente eso, ¿ok? Y más si ya es algo que vemos de manera repetitiva y reiterativa en todas las materias. Si quieren esto me lo voy a saltar porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, Norma. Creo que esto es para responder también algunas de las preguntas que se están haciendo en el chat. ¿Cómo le vamos a hacer y qué tendríamos que hacer en el aula cuando identificamos algunas de estas neurodiversidades? Primero, hacer un censo o tener identificados a las personas neurodiversas sería lo ideal para poder identificar cómo poderles apoyar, cómo poder trabajar con ellos. Sin embargo, estaríamos violentando sus derechos humanos si se les obliga a expresar su condición. En este sentido, hay muchos estudiantes que se han acercado a nosotros que por la confianza, el trato, la identificar que tienen algunas necesidades, nos dicen, ¿sabe qué? Yo tengo este trastorno o tengo este diagnóstico. Sin embargo, no lo quiero visibilizar. ¿Por qué? Porque he vivido toda mi educación anterior etiquetado y excluido por manifestar que tengo este trastorno. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Deberíamos de conocerlos a todos, debería de estar en un registro, sí, pero mejor tratemos de conocerlos a todos y tratemos de identificar esos elementos porque de otra manera está en su derecho de ser visibilizado o no ser visibilizada la persona con neurodiversidad. Primero que todo, hemos estado en la universidad trabajando continuamente en esta fase de sensibilización y conocimiento. Es decir, que hemos estado trabajando en talleres, cursos, charlas y dando más información acerca de lo que son las neurodiversidades. Pero creo que es momento de ir más allá. La información está, la formación la podemos consultar. ¿Qué es lo que tendríamos que estar trabajando? En adaptaciones pedagógicas. Cuando hablamos de adaptaciones pedagógicas, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos capacitado en diferentes estrategias pedagógicas para la atención a personas con algún tipo de neurodiversidad? En el chat, por favor, ustedes pueden poner o levantar o poner una señal en el Zoom. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado cursos de creación de materiales accesibles, conocidos también como diseño universal del aprendizaje? Somos muy pocos, ¿se dan cuenta? También, ¿cuántos de nosotros hemos trabajado en la implementación de adaptaciones curriculares? Ya no estoy hablando de flexibilización, sino estoy hablando de adaptaciones curriculares. Había una pregunta que decía, ¿y cuando la persona no está cumpliendo o cubriendo con las competencias generadas en el semestre o en la carrera, qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se tiene que seguir trabajando en ello? Bueno, hay una serie de competencias que se deben lograr, competencias mínimas para poder tener acceso a una carrera o acceso a una profesión, y es lo que tendríamos que a analizar, si lo que se requiere es una flexibilización o lo que se requiere es una adaptación curricular. Y cuando hablamos de adaptación curricular es modificar lo que está planeado para poder identificar con qué habilidades y competencias sí puede egresar esa persona y quizá no sea con el título de ingeniero o con el título de licenciado, sino que tendría que haber una adaptación para ver cómo sería esa estrategia de egreso. Otra de las cosas que también es importante analizar, cuántos ambientes inclusivos hemos generado en la universidad.
Me imagino que todos conocen la sala que está en educación especial en la Facultad de Ciencias de la Educación, que está diseñada para estimulación o también para desestimulación de personas con algún tipo de neurodiversidad. Pero así como estos espacios podemos hacer unos en cada una de nuestras facultades, en bachilleratos, que nos permita tomar elementos clave de cómo llevar a cabo este proceso y que la persona pueda en un momento determinado descargar ese exceso de estimulación. Entonces es muy importante también hablar de ello. ¿Qué nos piden en el marco de SEAES? Que generemos estrategias, que generemos, así como tenemos un programa para la atención a la violencia, para la atención al género, para erradicar cualquier situación, nos piden dentro del marco del SEAES que también tengamos un programa para la atención a las diferentes capacidades, habilidades o destrezas que tenga el estudiantado y que si se presenta alguna de estas situaciones, saber cómo actuar en un momento específico. ¿Qué experiencia les puedo decir de otras universidades y de otros contextos? ¿Vieron la lista de todas las neurodiversidades que presentábamos en un inicio? Es imposible que como profesores podamos tener dominio de cada una de ellas. ¿Qué sí es lo que hacen en otras universidades? Priorizar y capacitar al profesorado, al personal administrativo, al personal directivo en las más frecuentes. Crear una guía o un protocolo para saber en qué instancias son las que tendríamos que recurrir en caso de que se presente una situación de crisis o una situación de sobreestimulación en algunos estudiantes con algunas características neurodiversas. Sin embargo, esto es algo que se tiene que ir construyendo y como bien lo dijo en un inicio, se dijeron en un inicio, ya se está trabajando en ello. El doctor Juan Carlos ya nos lo comentaba, dentro de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional, pues ya están trabajando en ese tipo de procesos, pero pues obviamente es algo que tenemos que seguir trabajando. Adaptaciones curriculares, sí es posible hacerlas, ya hay casos en los cuales se ha trabajado en la Universidad de Colima haciendo este tipo de adaptaciones curriculares, cuando se identifican cuáles son las competencias y las capacidades y habilidades que puede generar el estudiante. Por lo tanto, sí es posible realizarlas, pero para ello necesitamos conocer a nuestros estudiantes. ¿Qué otros elementos también tienen que ver? Evaluación inclusiva. Hace un momento veía uno de los comentarios, es que no es posible que siga trabajando dentro del grupo, hay que separarlo, hay que, por el tipo de situación en la que está, pues no es conveniente porque distrae a todos los demás. Sí, es muy importante que identifiquemos todas estas situaciones, pero también qué vamos a hacer con ello. La inclusión es no separarlo del grupo, sino darle estrategias y darle situaciones específicas para que lo trabaje y para que lo desarrolle. ¿Tenemos habilidades o hemos capacitado en ello? Muy probablemente algunos sí lo tengamos, muy probablemente la mayoría no, pero esas son las oportunidades de capacitación. Ya no es que me den información de qué es una neurodiversidad, qué estrategias y qué elementos son los que puedo fortalecer para poder atender a una situación específica. Otro de los, y la evaluación inclusiva es una de ellas, ¿no? En el caso que mostraba Cintia es muy claro. Si llega un estudiante y me presenta, y que ya ha sucedido, me presenta una primera diapositiva, pero sin leerla me la explica muy bien, pero a la hora de que leemos su diapositiva, hay faltas de ortografía, no hay congruencia, no hay integración, pero te queda, si tú analizas la situación y le comienzas a preguntar qué es lo que quiso decir, te das cuenta que lo que está en la diapositiva es algo que ella cree o él cree que construyó y que está expresado de manera clara, pero no así para nosotros. Desde ahí es importante comenzar a decir, pues no le voy a poner un examen escrito, no la voy a poner a que desarrolle un ensayo, un tratado. ¿Qué le voy a pedir? Pues que utilice sus habilidades verbales, que utilice sus destrezas verbales o que utilice cualquier otra estrategia que pueda hacer que yo pueda evaluar que está logrando esas habilidades.
Colaboración y apoyo, lo decían hace un momento. Algunas universidades tienen programas de apoyo en los cuales se identifican los estudiantes y en esos programas de apoyo se le orienta para que tenga un diagnóstico oportuno. La mayoría de los diagnósticos ustedes saben que se dan en la infancia, pero hay muchas personas adultas que no están diagnosticadas. Por lo tanto, es importante también poderle dar esa orientación al estudiantado y a nosotros mismos. Digo, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos ser neurotípicos? ¿O cuántos de los que estamos aquí no hemos pasado por todo esto que pasó Juanito y nadie nos prestó atención? Entonces, es muy importante contar con esa estrategia de apoyo. Estamos hablando, tenemos en la Facultad de Educación Espacial, tenemos neuropsicólogos, tenemos pedagogos, psicopedagogos, tenemos de todas las áreas que pueden atender y trabajar con este tipo de situaciones. Por lo tanto, hagamos ese trabajo de manera colaborativa e intentemos trabajar con ello. Y creo que con esto se da respuesta a muchos de las preguntas que ustedes tenían en el chat de qué y cómo hacer las cosas. Bueno, entonces, unas cosas son ajustes razonables, que es lo que nos maneja la Ley General de Educación, pero también se pueden hacer adaptaciones curriculares. Hasta aquí, bueno, dejaríamos nuestra presentación y daríamos la palabra a nuestro moderador. Gracias. Gracias, doctora Norma. Gracias, maestra Cintia, por la presentación. Bueno, hay muchos comentarios, hay muchas felicitaciones para ustedes por lo que nos han compartido en esta mañana. Prácticamente estamos sobre el tiempo, pero la doctora Norma ya estuvo retomando muchas de las preguntas que aquí se habían planteado dentro del chat. Así que bueno, voy a cerrar solamente con una más que por aquí fue muy recurrente. La parte de cómo hacerle para que en la atención con este tipo de estudiantes también el resto del alumnado no entiendan o no se sientan como relegados en ese proceso, ¿no? Lo decía la maestra Albania Padilla, la maestra Reina Valladares en el chat, ¿cómo podemos hacerlo para poder flexibilizar y mantener la atención de los demás, de las demás personas en el aula? Bueno, creo que va desde el cómo planteamos nuestras planeaciones, ¿no? O sea, si empezamos por hacer planeaciones más flexibles, pensadas en que lo puedan llevar a cabo distintos cerebros, ¿no? Que no nada más se tenga que hacer el entregable de una manera que se tenga que leer el libro entero, decir, escuchar este audiolibro, leerlo en este PDF o comprarlo en físico o yo qué sé, ¿no? O sea, si damos instrucciones distintas para un mismo fin por medios diferentes, ya no estamos haciendo una señalización desde el principio, esto es algo en particular que estoy haciendo para ti como persona neurodivergente, ¿no? Estoy enseñando desde la diversidad. También la parte de la evaluación es importante, o sea, tener, si hay alguna cuestión individual, no es que le vayamos a dar una ventaja, es que estamos preparando el campo para que todos tengan una equidad de oportunidad en el aprendizaje y en la evaluación de este. Podemos saber, si yo quisiera saber cuántos de aquí recuerdan las características que les mencioné del TDAH universitario, les podría hacer preguntas abiertas ahorita, les podría pedir un resumen, les podría mandar un examen, un formulario, les podría, vaya, hay 1000 maneras, pero el objetivo es saber qué aprendieron y qué no aprendieron. Entonces, es dentro de esta flexibilización que debemos de transmitir desde un inicio del semestre a nuestros estudiantes, ¿ok? Norma, no sé si quieres complementar algo. No, creo que queda muy claro lo que acabas de comentar. Hemos tenido casos muy exitosos en donde se presenta una situación con algún estudiantado y no solamente lo decían muy bien en el chat, no es solamente una situación de un profesor, es el conjunto de profesores que estamos trabajando
con este estudiante, cómo lo vamos a abordar, cómo vamos a hacer un trabajo más integral y cómo podemos integrar al estudiante con el resto del estudiantado. Esto es muy claro porque lo hemos visto. Hacemos adaptaciones o flexibilizamos y el resto del estudiantado dice, ¿por qué yo no estoy siendo evaluado así? ¿Y por qué se está teniendo esa restricción para conmigo? Y es ahí donde esta parte de inclusión, equidad y diversidad debe de quedar bien clara, donde tengo que hacer integración de todos los participantes en mi clase, en mi grupo, para poder dar este apoyo, pero sin que se sientan excluidos, ni los neurotípicos ni los neurodiversos. No me gusta hablar de neurotipicidad y neurodiversidad, pero son los términos con los que se han construido estos elementos, pero debe de haber una integración. Entonces, si es difícil, sí, ponía una de las diapositivas, no sé si la vieron, donde había unas personas con unos especie de rompecabezas, otros con los audífonos para disminuir el ruido, otros haciendo dibujos, otros. Entonces vamos a tener en un grupo diferente. Veía ahorita uno de los comentarios que se tiene hasta 6 personas con algún tipo de neurodiversidad en un grupo y tenemos grupos hasta de 50 gentes. Sí, desafortunadamente y afortunadamente es una oportunidad de aprender, es una oportunidad de crecer y de que como docentes, directivos y personal universitario establezcamos estrategias para seguir trabajando en ello. Es muy interesante ver sus comentarios y sí, específicamente ahora que necesitamos cursos sobre habilidades específicas para el trabajo con estudiantado neurodiverso, que somos todos. Las decía hace un rato, si hablo y me quiero excluir de alguna neurodiversidad, pues es que todos nuestros cerebros son diferentes. Así que, ¿cómo voy a trabajar con cada uno de estos estudiantes? Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cintia, doctora Norma, por esta respuesta. Y bueno, hay muchísimo interés de parte de las y de los docentes que están aquí en esta sesión. Les agradecemos mucho la participación. Vamos a tener ya por acá las preguntas escritas en un documento de Word. Lo vamos a compartir a través de la DIGEDEPA y vamos a mantenerles informados también sobre las futuras actividades relacionadas con este tema para seguirnos formando y capacitando al respecto. Por ahí, algo de lo que se dice en el chat es ese compromiso que hay de parte de todos los profesores de poder seguir formándose en ese tipo de habilidades. Les pediría si me muestran la constancia para darle lectura a las compañeras de soporte técnico. Pues nada más agradecer a la doctora Norma Angélica Moy López por su participación, así como también a la maestra Cintia Raquel García Escárpita Ferrer. Esta constancia la otorga la Universidad de Colima por dictar la conferencia magistral Neurodiversidades en el Aula como parte de las jornadas académicas Innovación Educativa y Excelencia Académica 2024. Esto el día 3 de julio del 2024 con esta duración de 1 hora y valor curricular, y firma la doctora Marta Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Nos despedimos, pasamos a las siguientes actividades de la jornada y les esperamos el día de mañana con la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y que pasen una excelente mañana de miércoles. Saludos cordiales para todas y para todos. Que estén muy bien.